La siguiente parada nos lleva al mundo digital y a la inteligencia artificial. La tecnología atraviesa todas las capas de nuestra vida y nos abre oportunidades maravillosas. En los proyectos tecnológicos liderados por mujeres, la conversión cambia de eje. Se introducen métricas de impacto social, criterios éticos y una atención especial al largo plazo. En España, solo el 24% del talento en inteligencia artificial es femenino, según Women in Digital Scoreboard 2025. Pero cada año esta cifra crece, impulsada por referentes como las que hoy nos acompañan aquí. Vamos a conocer una forma de entender la inteligencia artificial de la mano de Verónica Bolón, que es directora de la cátedra UDC Inditex de Inteligencia Artificial en Algoritmos Verdes y profesora titular de la Universidad de La Coruña, que va a charlar con Saray Rodríguez, periodista y directora de SAL de Marketing. Adelante. Gracias por acompañarnos y bienvenida, Verónica. Vamos a hablar de revolución digital respetuosa, pero la primera pregunta que nos hacemos es ¿qué significa, en qué se traduce esta presentación que acabamos de hacer en un lenguaje terrenal y qué son los algoritmos verdes? Bueno, muchas gracias por invitarme a estar hoy aquí en este foro tan interesante. Pues esto de los algoritmos verdes es algo relativamente nuevo que nace cuando empezamos a ver que los algoritmos de IA que utilizamos constantemente tienen un consumo energético bastante elevado y además es un poco peligroso porque es un consumo como que no se ve, ¿no? Está ahí en la nube, no pagamos nosotros la factura de la luz. Entonces, esto de algoritmos verdes pues tiene dos vertientes. Por un lado, hacer que los algoritmos de IA que utilizamos consuman menos recursos, bueno, pues con distintas técnicas que no voy a meterme en los detalles, o utilizar algoritmos de IA para abordar problemas derivados del cambio climático. Entonces, aunque se dice un poco que la IA es parte del problema, porque obviamente está ahora consumiendo muchísima energía, pues también puede ser la solución. Y yo dirijo una cátedra en la que investigamos sobre eso, hacemos acciones de divulgación para que la gente pues conozca que cada vez que utiliza ChatGPT para crear una imagen, pues muere un gatito. No muere un gatito, pero se consume agua, energía y de todo, ¿no? Vale, me voy a saltar a otro tema. Si hablamos entonces de impacto medioambiental, ¿cómo podríamos ser conscientes la sociedad? ¿Cómo podríamos tener esa medición para cada vez que usamos ChatGPT decir, pues, cuál es esa huella digital equivalente, por decirlo de alguna manera? A ver, es muy difícil reportar el consumo exacto, ¿no? Normalmente se hacen estimaciones, pero yo creo que ayudaría algo como tener un etiquetado energético, ¿no? Igual que en el frigorífico que compras para tu casa, aunque bueno, yo lo digo siempre, ahí también te importa porque vas a pagar tú la factura. Esto es más como el etiquetado de la comida, ¿no? Que si es una A es mejor y tal, y bueno, dependiendo de tus intereses, pero bueno, yo creo que lo fundamental es concienciar, ¿no? Si la gente no sabe que existe este problema, pues va a estar generando tropecientas mil imágenes solo por diversión. Porque además lo peor es que nos venden el discurso de, bueno, pero es que la IA ahora está acelerando el descubrimiento científico, curando enfermedades, no sé qué. Y es verdad. Pero la IA que actualmente consume más energía es la IA de usar ChatGPT, millones de usuarios, bueno, ChatGPT, Gemini o cualquier chatbot, y aunque es verdad que acelera nuestra productividad y yo por supuesto lo utilizo, pues todos sabemos o podemos reconocer que una gran parte de ese uso sería prescindible, ¿no? Entonces yo no es que esté en contra de la IA, que a veces voy a eventos y me dicen, pero tú que estás en contra de la IA, y digo, ¿cómo voy a estar yo en contra de la IA? No, pero me gustaría que hiciésemos un consumo de ella pues un poco más responsable. ¿Algún ejemplo de medida o de alerta para ayudarnos a concienciar? ¿O podría ser un número de utilizaciones de ciertas herramientas? ¿O cómo podríamos ser A ver, conscientes? es muy difícil. Dicen, pues por ejemplo, no sé, que una serie de unas 20, 30 consultas a ChatGPT creo que consume como medio litro de agua o algo así. ¿Es mucho, es poco? Pues depende. Digo, yo en ese ¿Vale? tiempo habría consumido yo mucha más agua. No lo sé.
Pero bueno, sobre todo las imágenes. Las imágenes estaría bien que nos pusiesen, como cuando buscas un vuelo, ¿no? Que a veces pone la huella de CO2, pues algo así, porque, a ver, todos nos podemos divertir, pero hace falta todas las fotos que tienes en tu carrete, pasarlas a Estudio Ghibli, o cómo me ve a mí la IA, o la moda que toque en cualquier princesa Disney, no lo sé, cualquier moda que... No sé. Correcto. ¿Debería haber una regulación más en términos legales o es más una concienciación individual y personal? A ver, regulación no hay. Hay recomendaciones y yo creo que son cosas complementarias, ¿no? Por una parte tiene que haber una concienciación, igual que la hay para reciclar, por ejemplo, pero por otra parte una cosa somos los usuarios y otra cosa son las grandes empresas, que son las que al final construyen estos grandes centros de datos, por ejemplo, y bueno, ahora hay casos, por ejemplo, pues en Estados Unidos, en una zona donde hay centros de datos, la factura de la luz ha subido como un 250% y eso lo pagan los habitantes, no lo pagan las grandes empresas. Entonces, bueno, en mi opinión, también se debería regular un poco, ¿no? Porque tenemos una parte de la responsabilidad, por supuesto, los usuarios, pero otra parte también las empresas. Vale, bueno, la inteligencia artificial para la mayoría podríamos decir que acaba de llegar, que acabamos de empezar a usarla, ¿no? Pero tú llevas 17 años trabajando en ella. ¿Cuál fue un poco la evolución, ese primer contacto? ¿Qué claves pudiesen surgir de esta revolución? Bueno, yo llevo 17 años, pero la IA lleva desde 1956, así que ya lleva tiempo, ¿no? Pues yo cuando empecé a trabajar en IA estaba terminando la carrera, no se conocía el término como hoy en día, que lo tenemos hasta en la sopa, pero bueno, yo tenía una asignatura que se llamaba Inteligencia Artificial y a mí me sonaba pues súper bien, ¿no? Lo de cómo será esto de hacer que las máquinas piensen y tal. Entonces, para mi proyecto fin de carrera, pues lo hice en ese tema de investigar. Y lo que yo he visto en estos años que me ha tocado vivir pues, toda la revolución, pues he visto de hecho que al principio que yo empecé a trabajar en esto, pues nuestra obsesión era, tenemos ahora un momento muy bueno en el que hay muchos datos, los ordenadores ya tienen una potencia computacional bastante interesante, entonces empezamos a conseguir resultados muy buenos, ¿no? En predecir lo que sea. Después llegó un momento que fue, bueno, vale, lo hacemos, pero a ver si lo podemos hacer más rápido, porque algunos procesos llevaban bastante tiempo. Y ahora yo creo que ya estamos en la era de la sostenibilidad. Vale, podemos conseguir buenos resultados, lo podemos hacer relativamente rápido, pero no siempre va ligado y a lo mejor podemos intentar reducir los recursos, intentar utilizar modelos más simples, no matar moscas a cañonazos, bueno, lo que es una IA más responsable. Vale, totalmente. Vale, hablábamos de que bueno, la inteligencia artificial se ha popularizado, usamos herramientas pues, tipo ChatGPT o Gemini, como decíamos, para cualquier tipo de tarea, para tareas profesionales, para tareas cotidianas, desde optimización de procesos a delegar la organización de un viaje, búsqueda de recomendaciones. ¿Cuáles son los retos que afrontamos a nivel social individual? Porque es algo controvertido, es me va a quitar el trabajo, pero no porque me mejora el proceso y me está sumando. ¿Cuál es el protocolo, ¿no? Desde tu punto de vista profesional, desde una óptica profesional de investigación, qué retos abordamos aquí? A ver, estamos en un momento muy emocionante, pero muy complicado al mismo tiempo, ¿no? Y de hecho, claro, es que nosotros, con esta nueva revolución de la IA generativa, somos cobayas. Lo estamos probando en tiempo real, entonces no somos todavía conscientes de lo que se nos viene encima. De hecho, bueno, hace unas semanas, pues con mis alumnos, hacía con ellos un ejercicio en el que hablábamos del futuro laboral, de cómo impactaba la IA, tal, y a mí me sorprendía que ellos, estudiantes en este caso de ingeniería informática, se creían totalmente a salvo en el futuro laboral. Y yo, o sea, ¿vosotros no creéis que haya una amenaza para vosotros? No. Y yo, ¿y qué utilizáis para hacer las prácticas en vez de hacerlas vosotras? ¿Vosotros qué estáis haciendo? Usamos ChatGPT. Y yo, ya. Entonces, ¿no creéis que a lo mejor una empresa, en vez de contrataros a vosotros, si no aportáis nada más que llamar a ChatGPT o cualquier IA, pues no estáis aportando nada, ¿no? Y se me quedaban mirando como en plan, esta aguafiestas, no sé, qué me habla. Pero, pero nos enfrentamos, claro, o sea, obviamente yo les digo en clase, podéis utilizar la IA, es que no les voy a decir no la uséis, se quedarían atrás, tienen que aprovechar esta herramienta que maximiza su productividad, pero al mismo tiempo tienen el reto de
aprender también por ellos mismos a hacer las cosas y a entenderlo, porque ¿qué tipo de profesionales vamos a formar? De hecho, hay estudios que dicen que ese programador junior, el recién graduado, está un poco en peligro, ¿no? Entonces, bueno, es un debate interesante y hay otras cosas también que son un poco un peligro y que van, para mí, en esto de la IA más responsable, pues como puede ser que no discrimine, que nos aseguremos de que no hay sesgos, que se respete la privacidad, la transparencia, ¿no? Muchos de estos modelos no sabemos cómo toman las decisiones, lo cual en determinados ámbitos es un problema. Y bueno, todo esto lo que para mí necesita sobre todo es concienciar a la población, ¿no? En plan, vale, vamos a utilizar la IA, es un hecho, pero vamos a entender sus limitaciones y cómo debemos utilizarla, ¿no? Y después salen noticias como la que comentábamos antes, de que hay gente que se suicida porque se lo dice la IA y esto se viraliza, pero al final la IA no deja de ser una herramienta que se puede utilizar bien o mal y sí se puede hacer mejor para que haya más salvaguardas, etcétera, pero no vamos a demonizar una herramienta porque siempre va a haber personas que la utilicen mal. Cuando comentábamos esta noticia me decía Verónica, un cuchillo también asesina y ese no es un titular, ¿no? Pues, Claro. pues un poco por ahí. Vale, ¿cuáles serían los peligros a nivel sobre todo profesional? Porque es el debate como más abierto o que más se tiene a nivel social, ¿no? Bueno, por ejemplo, en temas artísticos y literarios se habla pues, de la propiedad intelectual, de esa marca personal. ¿Dónde están los límites? Yo creo, bueno, esto es obviamente un tema muy controvertido y es mi opinión más personal que profesional, la verdad, pero en el ámbito así más creativo, yo creo que por una parte tiene la ventaja de que democratiza, en el sentido de a lo mejor eres una empresa pequeña o una institución pequeña, antes no podías hacer un diseño de un cartel y ahora te lo hace la IA, pero cuando la gente lo ve, sabe que lo ha hecho la IA. Entonces, las grandes empresas o cuando quieras algo muy profesional, ese trabajo no va a desaparecer, o sea, hay diferencia y lo vemos todos, ¿no? Entonces yo estoy como a favor de que democratice y creo, es como ahora dicen, se empiezan a hacer vídeos que ya tienen cierto realismo y tal. O sea, yo no creo que eso vaya a sustituir a la industria del cine. O sea, son vídeos de 15 segundos y que en cuanto te descuidas, aquí había un árbol, vuelves a mirar y ya no lo hay. Y al final la creatividad humana va a seguir siendo necesaria. Es como, yo no lo sé, utilizar Photoshop para mejorar las imágenes no impide la creatividad. Entonces, obviamente que nos vamos a tener que adaptar casi todos en nuestros trabajos, pues sí. Que quien domine la IA va a ser más productivo, pues también. Pero yo creo que la habilidad humana y que nosotros podamos aportar un valor extra, eso va a seguir existiendo y por eso se lo trato de inculcar a mis alumnos y alumnas. Una herramienta complementaria, Sí. digamos. Vale, para terminar, este evento está relacionado con el 8M, ¿no? El Día de la Mujer, y me gustaría plantearte como dos cuestiones relacionadas con este hito, si te parece bien. Por un lado, preguntarte por el papel de la mujer en este campo tecnológico y su representación. Hablábamos antes de algunas cifras, no sé si pueden ser 100% reales, ¿no? Bueno, me parecía un poco alto lo del 24%, pero no lo sé. A ver, en ingeniería informática estamos muy mal. Normalmente rondamos el 13% en mi facultad y es una cifra bastante global, o sea, no es solo que sea en Coruña así. Después, por ejemplo, en el grado de IA sí que es cierto que hay más mujeres, pues a lo mejor en torno a un 30%, algo así, 40%, depende del año, pero vamos, que en general estamos mal. Somos muy pocas mujeres trabajando en informática o en IA. Y bueno, lo comentaba antes Berta, y yo esto se lo digo mucho doy muchas charlas para niñas y niños, para fomentar la vocación científico-tecnológica y tal. Y les digo, a ver, ahora ya no es qué bien quedaría poder decir que tenemos paridad en el alumnado. Es que no es eso, es que nos estamos jugando mucho. Y las mujeres no tenemos que conformarnos con ser usuarias de esta tecnología, sino que tenemos que diseñarlas. Porque al final, cuando se diseña un producto, las personas que toman las decisiones son las que están ahí. Y sin querer, las personas tendemos a diseñarlo como si fuese para nosotros, ¿no? Entonces estamos perdiendo el punto de vista, la visión de las mujeres, igual que ha pasado en otros ámbitos como que el cinturón de seguridad es más seguro para un hombre que para una mujer, ¿no? Y cosas así. Y vale, esto a lo mejor no es tan
bueno, grave, como un cinturón de seguridad, pero son herramientas que vamos a utilizar constantemente y no queremos que discriminen a las mujeres. Entonces yo les digo, ¿qué queréis? ¿Ser usuarias o ser parte del futuro, ¿no? Y bueno, intento atraer a más mujeres aquí. ¿Cuál crees que es el freno para ese acceso ya directamente a la parte de estudios? Bueno, yo creo que no es un único motivo, porque si no sería más fácil, y ahora ya llevamos muchos años con programas para intentar, bueno, para fomentar la vocación científico-tecnológica entre las mujeres, y estamos tardando mucho en cosechar resultados. Entonces, bueno, en informática el estereotipo friki siempre lo ha habido y lo habrá. Después esa tendencia que tenemos las mujeres a creer que no valemos tanto para las matemáticas, todo lo relacionado más con lo tecnológico, aunque parezca mentira, sigue habiendo familias que no animan a sus hijas a ese tipo de carreras, y después hay mucho desconocimiento, ¿no? A veces me dicen, es que ahora queréis que todas las niñas sean ingenieras, y también hay casos contrarios, como enfermería, por ejemplo, ¿no? Y yo digo, pues, sí, también es un problema lo de enfermería, pero todos los niños y niñas saben lo que hace un enfermero o enfermera, y después, por lo que sea, escogen o no. Pero ¿quién sabe lo que hace un ingeniero informático? ¿No? Se creen, ala, programar todo el día, ¿no? Hacemos muchas más cosas, cosas sociales también, cosas muy interesantes. Entonces hay desconocimiento, falta de referentes, bueno, un montón de factores que seguro están influyendo. Pues mi segunda pregunta era de una forma más genérica y de uso, un poco acorde al título de esta conversación, Revolución Digital Respetuosa. ¿Tiene perspectiva de género la inteligencia artificial, por ejemplo, en datos, en algoritmos, en lenguaje, o es un ente igualitario? No, hay una creencia como que la tecnología es neutra, pero no lo es. O sea, y de hecho en la inteligencia artificial, pues los sesgos nos entran por todas partes. Nos entran por los datos que utilizamos para aprender, nos entra en la persona que diseña el algoritmo, y nos entra incluso cuando interpretamos los resultados. Y esto es así porque los que tenemos los sesgos somos las personas. Entonces, hasta que las personas dejemos de tener sesgos, la IA no va a dejar de replicarlos, ¿no? Y el gran problema con la IA es que estos sesgos no solo se perpetúan, sino que se magnifican. Pues no es lo mismo, yo tendré mis sesgos, pero bueno, afecto a un número finito y pequeño de personas, pero si mis sesgos entran en un sistema que va a decidir, no lo sé, a quién se le da una ayuda social en toda España, ese sesgo se está magnificando. Entonces es un problema grave. Y aunque acabo de decir que el problema viene de las personas, como yo le digo a mis alumnos y alumnas, que no sea nuestra culpa, no nos exime de la responsabilidad de, cuando diseñamos un algoritmo, probar bien que no discrimina en todos los casos posibles que se nos ocurran, mitigar los sesgos, etc. Y eso, además, una gran forma de conseguirlo es con los equipos diversos, que nos lleva otra vez a necesitamos más mujeres. Pues sí. Pues por mi parte lo tenemos. Darte las gracias de nuevo por esta charla muy Gracias a interesante y ti. tan real. Gracias a ti. Muchas gracias.